los que se están conectando en este momento. Muy buenas noches. Seguramente estás aquí conectado porque te apareció ahí una notificación que dice Yudiel Ramos está transmitiendo en vivo. Y te preguntarás, ¿quién es esta morra que está aquí en la página de Yudiel? ¿Dónde está mi Yudo adorado? Pues bueno, en esta ocasión es algo que no teníamos planeado, lo sacamos de la manga de cierta manera, pero creo que no había mejor manera de iniciar este proyecto que viene en camino. Y bueno, todos conocemos el fenómeno que fue el Gurú del Amor hace más de 10 años. Todos conocemos muchas conferencias que se dieron a lo largo de los años. Cientos de personas estuvimos en talleres, aplaudiendo, reflexionando, aprendiendo muchísimo de nuestras emociones, obviamente del amor. Pero lo que no conocemos es a la persona que estaba detrás de toda esta planeación, la persona que pensaba y que sentía empatía por todos estos sentimientos que nosotros íbamos a contarle y que noche tras noche pues nos acompañaba. Hoy no está con nosotros el Gurú del Amor. Hoy está con nosotros Yudiel Ramos. Amigo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contento. Muchas gracias. ¿No estás nervioso? Estoy súper nervioso, como si esta fuera la primera vez que me pusieron un micrófono al frente y me tocó hablar. Estoy igual de nervioso que la primera vez, pero qué bueno, porque si no tuviera nervios, creo que no me importaría estar aquí. ¿No sientes que te eché mucha barba? No, o sea, yo te estaba escuchando y a veces me cuesta un poco de trabajo creer que fui capaz de poder crear algo tan grande y tan importante para tanta gente, principalmente para mí, pero para tanta y tanta gente que creo que el día de hoy ni siquiera puedo imaginar, que creo que no les he conocido ni el 1% de todas esas personas que me escuchaban cada noche, y eso es lo que estaba pensando, wow, creo que hicimos un buen trabajo, ¿no? Y eso es lo que estaba más bien pensando, sí. Fíjate que tú y yo nos conocemos desde hace igual casi 10 años, ¿no? Un poquito más, poquito menos. Y justamente fuera del aire platicábamos que no siempre terminamos de conocer a las personas, a pesar de que familia y amistades nos unieron en este camino al que llamamos vida, pues realmente yo tampoco he terminado de conocer a Yudiel Ramos, ¿no? Sí estuve un tiempo apoyándote en esos proyectos, en esas conferencias, corriendo detrás de ti, toma tu agua, ya no puedes hablar, ¿no? Y habían dinámicas en las que hacíamos que la gente se distrajera para que no pudiera ver eso. Para que yo pudiera hacer necesidades fisiológicas humanas, sí. Que ellos estaban en su modo zen y tú corriendo al baño. Nunca he contado esa historia, además. Ahorita la vamos a retomar. Nunca, jamás. Justo quería retomar esa anécdota, pero bueno, si yo que casi he compartido una gran parte de mi vida contigo, siento que no te conozco, pues la gente yo creo que tiene muchísimas preguntas. Y la principal, ¿quién es Yudiel Ramos? ¿Quién es Yudiel Ramos? Yudiel Ramos es uno de tantos personajes que tengo en mi vida. Soy ese de tantos personajes. Está Yudiel Ramos, está Yudo, está Paquito, está Francisco de vez en cuando, pero Yudiel Ramos, Yudiel es el personaje que me ha acompañado desde hace muchísimo tiempo. Es, yo creo que el segundo o tercer personaje de mi vida que construí en mi vida y que me ha acompañado desde que yo estoy en la escuela. Es decir, en mi casa siempre fui Paquito, yo soy Francisco Yudiel. Entonces, para mi abuela, que fue mi primera madre, fui Paquito. Y para toda mi familia, hasta el día de hoy tengo 33 años y sigo siendo Paquito. Cuando mi familia me ve, me dice, Paquito, ve con Paquito. Pero si alguien más me dice Paquito en la calle, jamás voy a voltear porque no voy a reconocer ese nombre, ¿no? Yudiel es precisamente el nombre con el que me conocieron en la escuela, desde que yo estaba en el kinder, luego en la primaria. Después yo creo que a la gente le dio mucha flojera decir Yudiel, es un nombre bastante complicado. Lo entiendo. Yo sé. Y me empezaron a decir Yudo. Entonces, Yudo existe un poco después de Yudiel. Yudo existe a partir del 6º de primaria. Y Yudiel Ramos ha ido creciendo mucho.
Yudiel Ramos es este personaje que le ha traído muchas satisfacciones a mi vida. Soy Yudiel Ramos con Y y creo que de las más grandes, de las satisfacciones más grandes ha sido que con Yudiel he podido acompañar a mucha gente en procesos difíciles de sus vidas. Pero que creo que es Yudiel también el que ha acompañado a Paquito, a Yudo y a otros yos en diferentes momentos de mi vida, sobre todo también en los más difíciles. Y por eso le tengo tanto cariño, ¿sabes? Y Yudiel Ramos fue el creador, o es el creador de El Gurú del Amor. Yudiel Ramos es esta persona que ha estudió mercadotecnia, que se preparó para otras cosas que no quiero decir que no las aplico hoy en día, pero que me he ido por otra dirección. Yudiel Ramos es polifacético. Tiene Fragmentado. Muchísimo. Hace tantas cosas que a veces me sorprendo todavía de lo que soy capaz. Ese es Yudiel Ramos. Entre otras tantas cosas. Yo te podría contar muchas cosas de Yudiel. Ok, ¿qué ha hecho Yudiel? Por ejemplo, una locura que haya hecho Yudiel. Una locura que haya hecho Yudiel. Pues yo creo que las principales locuras que he hecho tienen que ver con vencer mis miedos, ahora que lo pienso. Es como, esto es una locura, como la vez que una locura que he hecho. Es que iba a decir que la vez que me fui de viaje, o las veces que me he ido de viaje, pero no, creo que ese ha sido Yudo. Yudo es el que se ha ido de viaje. Una locura que haya hecho Yudiel, yo creo que enamorarse. Sí. Yudiel es muy enamoradizo. Es muy positivo, es muy optimista, cree mucho en la gente. Creo que Yudiel... Es muy típico de Yudiel hacer muchas locuras ahora que lo pienso, ¿eh? Por eso hice la pregunta, porque de repente es como, sí, Yudiel no va a estar esta semana, es que se fue a Brasil. Y yo, ¿qué? O sea, normalmente como amigos dices, estoy planeando un viaje, ya estoy ahorrando, ya compré mi boleto, o ya decimos en redes, oye, estoy en el aeropuerto internacional, y ya, o sea, y de la nada nos enteramos que tú ya ni estás en el país, y es como, bueno, pues ahí lo busco después. Sí. Esas cosas hace Yudiel. Yudiel no piensa tanto las cosas. Okay. Las piensa y como las está pensando, las está haciendo. Un fin de semana dije, necesito viajar, necesito conocer, necesito encontrarme, ¿no? Necesito explorar el mundo. Me siento atrapado en esta ciudad. Y decidí comprar mis vuelos e irme a pasar el año nuevo, dejando a mi familia aquí. Y Yudiel no pensó en eso, sí, Yudiel pensó en necesito viajar y conocer el mundo, y compró su boleto de avión y se fue, ¿no? Entonces enamorarse y viajar, creo que son las dos locuras que prefiere Yudiel, ahora que lo pienso, son sus dos cosas favoritas en la vida. Ok, sí, definitivamente hubo una temporada en la que sí, prácticamente cada determinados meses estabas ya en otra ciudad, en otro país, te raptaste a mi hermana una vez, y yo, llévenme por favor, yo Sí, también quiero. Sí recuerdo, claro, estás muy chiquita. Estaba muy bebé, era ilegal todavía que yo pasara allá a Las Vegas. Sí. Bueno, me mencionas que Yudiel es muy enamoradizo. Sí. ¿Se puede decir que de ahí salió la idea del gurú del amor? ¿O por qué? Sí viene de esa parte de Yudiel de que es súper enamoradizo. Creo que el gurú del amor viene de las expectativas que Yudiel se hace cuando va a empezar una relación de pareja y que no se cumplieron. Okay. Más bien, el gurú del amor nace de las expectativas no cumplidas de Yudiel. ¿Por qué? Porque uno de los momentos más difíciles para mí en mi vida fue la traición. La primera vez que me sentí traicionado en una relación para mí fue muy difícil. Porque yo siempre he dado lo mejor de mí. Puedo tener un mal carácter, aunque no mucha gente lo crea. Sí, confirmo. Tengo un mal carácter. O sea, soy muy enojón. Más que tener un mal carácter, soy muy enojón. Me la paso siendo bilis por todo.
soy muy perfeccionista y eso me ha cargado muchas pesadeces a mi vida, mucha pesadumbre. Eh, pero creo que el enamorarse y no recibir lo que estás esperando y que por el contrario recibas dolor de vuelta, para mí fue un golpe muy fuerte. Y fue muy importante hablar de eso en mi vida. Entonces, Yudiel se siente lastimado, se siente herido en esta relación, en donde se sintió traicionado. Y decidí, yo trabajaba en la radio en ese momento, estaba trabajando en Amor 100.1 ya. Yo estaba pasando momentos difíciles en las noches, como cuando más te pega la soledad, cuando más te pega la tristeza. Yo llegaba a un cuartito de 2 metros por 2 metros, en donde no había nadie más que yo y mi conciencia y mi soledad y mis canciones deprimentes. Entonces, por si fuera poco, que de por sí ya me sentía mal, yo llegaba y ponía las canciones más deprimentes que conocía. No, y es que aparte en Amor, o sea, pura música romántica, literal como su eslogan lo dice, o de desamor y que te destroza, entonces no había de dónde salir de eso. Para mí en ese momento cambió el eslogan de la estación, se debería haber llamado solo música dramática. Pero sí, pues no me la pasé nada bien. Hasta que Yudiel decidió hablar de lo que estaba pasando con otras personas que no conocía a través de un micrófono. Y fue muy curioso porque mucha gente se empezó a identificar con lo que a mí me estaba pasando. Y me fue de mucha ayuda porque descubrí que yo no estaba solo, viviendo todo lo que yo estaba viviendo, sintiendo todo lo que traía encima. Y reconocer que había otras personas que se sentían igual o peor, alivió mi alma. Y fue ahí cuando comprendí que muchas veces las personas estamos muy necesitados, de hecho, por decirlo de alguna manera más justa, de ser escuchados, sin ser juzgados, y ser comprendidos, y ser acompañados. Y en eso me convertí, en un escuchan, en un acompañante, en alguien que no estaba para juzgar, sino en un acompañante. Eso fue el gurú del amor al final. Alguien que acompañó a otras personas en sus desaventuras, en sus mal de amores, y que les ayudó un poco compartiendo su historia, pero incluso sin saber ellos o ellas qué era mi historia. Sí, o sea, yo llegaba y ¿no les ha pasado que de repente se sienten así o asá? Y era yo, era mi vida, era mi historia, eran mis ejemplos. Pero no podía yo decir que era yo. Claro. Porque me daba también mucha vergüenza decir que había sido engañado, que me habían sido infiel por alguien que no era mi pareja. Era peor, era más vergonzoso, como me iban a decir, ay, no era nada y tú ya estabas bien clavel. Drama. Claro. Creo que era lo que recibía muchas veces en ese entonces, sin querer, por parte de mis amistades. Como juzgarme todo el tiempo. Como, es que, ¿por qué estás haciendo eso? Es que tú te mereces otra cosa. Es que esto, lo otro. Pero pues al final nadie más vivía lo que yo más que yo mismo. Y cuando me cansé de ser juzgado, empecé a hablar con personas que no me conocían, sin decir que eran mis historias, y lo resolví, ¿no? El primo de un amigo. Claro, el primo de un amigo que tenía hemorroides. Entonces, la verdad es que para Yudiel fue muy importante hablar de lo que le pasaba. Y hoy por hoy, muchos años después, eso fue en el 2010, hoy 2021, 11 años después, sigo con la misma teoría de que las personas tenemos una gran necesidad de ser escuchadas y acompañadas sin ser juzgadas. Y creo que se ha convertido también en una misión en mi vida, escuchar y acompañar a la gente. Si no es molestia, ¿qué edad tenías cuando iniciaste el proyecto? Cuando empezó el Gurú del Amor, yo tenía 10 perritos. Yo tenía 21 años. 21. Sí. Ok. Pero tú estabas en la radio desde antes. Sí, desde 4 años antes o un poco más. Yo empecé la radio a los 17 años. Yo estaba en la preparatoria. Yo estudié en la preparatoria 2 de la UADY. De corazón. Rivales. Prepa 1. Tú en la prepa 1, Empieza sí. Más distancia, por favor. Archienemigos. Los archienemigos de la prepa 1 contra los de la prepa 2. ¿Tú qué team eres? Sí, yo estudié ahí mi preparatoria. Y en segundo de preparatoria, conocí
a una de las personas a las que lo he pensado recientemente, fíjate, creo que no le he agradecido como me hubiera gustado aún en vida agradecerle. Es una persona que para mí cambió mi vida y yo no sé si él lo sepa. Probablemente lo sepa. Estoy hablando del señor Silvino Fernández, secretario general del Sindicato de la Industria de los Trabajadores de la Radio y Televisión y Conexos del Estado de Yucatán. Eso. Él fue mi maestro de historia contemporánea de México. Era una clase muy aburrida, la verdad. ¿Sabes qué? Ya le dio dislike a esto. Gracias. Pero no por él, sino la materia. A mí la historia me ha causado mucho conflicto toda la vida. Tengo muy mala memoria. Entonces me causa conflicto no recordar fechas, no recordar nombres. Pero él fue alguien que no sé qué habrá visto en mí. Yo creo que no estudiaba mis presentaciones, mis exposiciones, pero yo pasaba bien seguro como si me la supiera. Y yo creo que a lo mejor esa seguridad fue la que él vio. Y un día me invitó a participar en un casting para trabajar en una estación de radio. Y yo acepté la invitación y fui a hacer este casting. Fue en Sistema Raza hace muchos años. Y esa fue mi primera oportunidad en la radio. Estuve en un programa, en un reality show, que fue en amplitud modulada antes de que desapareciera. Se llamaba La Picosita, 860 AM. Y fue un casting que se hizo para buscar a 10 candidatos o 10 locutores para el primer reality de la radio. Y llegábamos a la cabina donde había un conductor estelar, que era Jorge Contreras, y que de repente nos ponían a improvisar, nos daban notas de espectáculos, nos daban notas de deportes, nos llevaban a un invitado para que entrevistáramos, y el reto era quién improvisaba mejor y quién tenía la mejor locución. Hola, perritos. Entonces, ¿no se escuchan? No. Sí se van a escuchar, pero es lo divertido del asunto. Te invito del heladito por si quieres. Ay, oye, porque sí. Se nos está derritiendo en lo que les sigo contando mi historia con la radio. Ya se callaron los perritos. Continuamos. Muchas gracias por mi heladito. Es cortesía de Audali, la verdad. Uno se quiere mantener fit, pero ella insiste en mantenerme fat. Compré el más pequeñito. Bueno, hay uno mini, pero dije, es una tontería, mejor el más pequeñito para que no rompamos tanto la dieta. Así que, nuestra Nutri, no vea esto, por favor. Sí, por favor. ¿En qué me quedé? En que estabas en el reality. Ok, entonces ese era el juego, ¿no? Ahí conocí a 9 personas que eran mis contrincantes, pero que después se hicieron, algunos, no todos, algunos muy mis amigos hasta la fecha. Y les mando muchos saludos si están viendo esto. ¿Y qué crees? Pues después de 4 meses aproximadamente de este reality, de este concurso, en donde la gente tenía que votar, mandar mensajitos, cuando costaban los mensajitos 15 pesos más IVA. Es neta. Como cuando Big Brother estaba en su apogeo y tenías que votar por una o por otra persona y te costaban un chorro los mensajes. Así empezó el reality. No inventes. Sí, imagínate. Sí, por si hace 1000 años te costaba como 2 pesos, 3 pesos el simple mensaje. No sabía que era de esa modalidad. Sí, así fue. Y mucha gente votaba por mí, fíjate. Y ya empezabas a mover masas. Ya, yo desde chiquillo. Todas tus amiguitas de la prepa. Yo hasta la fecha no sé quién haya votado por mí, la realidad. Pero tuve la fortuna y estoy muy contento de recordar esto, de haber ganado el primer lugar de este concurso. Me llevé el reality, me regalaron un mini componente, una cena y no recuerdo qué otras cosas, pero lo que me regaló principalmente fue la experiencia. Claro. Y cuando salí de ese concurso, pues me dijeron, pues muchas gracias, estuvo increíble. Y yo, ¿y ahora qué? Y de ahí me llamaron a la primera estación en la cual yo trabajé ya de manera profesional, que fue Energy 89.3. Wow. De ahí pasó, se convirtió en Zona. Y después de allá se convirtió en otros conceptos. Hoy por hoy se llama WOW. Ahí estuve aproximadamente 3 años. 3 años. Hasta antes de que me despidieran. Historia que tampoco he contado, de verdad. Ni en la radio, ni en video, ni en ningún lado. Entonces, y yo empecé en la radio a los 17 con este concurso, en realidad. Y ya en el 2010, eso fue en el 2005, 2006 aproximadamente, pisando el 2007. El Gurú del Amor llegó en el 2010, casi pisando el 2011. Sí, así fueron mis inicios en la radio. Qué interesante. O sea, digo,
de los años que te conozco, prácticamente has pasado por varias estaciones, varias compañías, porque pues ya sabemos, ¿no? Que una empresa tiene distintas estaciones. Y has estado en diferentes empresas, precisamente por eso te preguntaba todo esto. Y más que nada, el hecho de que si tú ya sabías, tú ya tenías a tu propia gente que te apoyaba desde la picosita, desde el concepto que fue Zona, tenías también el concepto de Amor 100.1 y de las demás estaciones en las que has estado, pero te decidiste a ser parte de la vida de los demás. O sea, te decidiste a hacer esa escucha, a hacer ese guía en algún momento. Y no voy a decir quién. Una persona que nos conoce a los dos me dijo, es que yo no le puedo creer a Yudiel lo que me dice porque es mercadólogo. O sea, ¿el qué va a saber, no? Sí. Y yo, bueno, pero algunas cosas que él dice tiene razón, aunque no sea el experto en este momento, tiene razón. Y tal vez es la amiga o el amigo que me hace falta de, te lo dije, amigo, date cuenta. Claro. Eras esa figura cuando no la teníamos cerca. Y que inclusive, te voy a quemar, perdóname. Yo te conocí a mis 14 años. Jesús, madre bendita. Ya siento lo que sienten mis estrellas de radio cuando les digo, yo te escuchaba desde que era un niño. Literalmente. Yo te conocí a mis 14 años. Fuiste de las primeras personas que conocí cuando llegué a la ciudad de Mérida. Y las pocas veces que te lograba escuchar, porque es esa hora de la noche, cuando yo tenía que ir a la prepa a las 6 de la mañana, o sea, era una tortura. Yo decía, ay, tienes razón, creo que tengo que hacerlo. Pero ¿qué vas a ver una morra de 16 años de amor? Sí, me pasa mucho. Hoy por hoy tengo clientes o clientas que llegan a terapia chiquitas, 24, 23 años. Y es como, ¿y tú cómo me conoces? Y me dicen, es que, la verdad, mis papás escuchaban tu programa y yo estaba bien chiquita y de bebé casi escuchaba tu programa y yo así, gracias, bienvenida. Ay, mi cadera, pasa, ve mi dentadura. Sí, pero parece más tiempo de lo que en realidad ha pasado, ¿no? Pero sí, creo que la radio, específicamente la radio, a diferencia de la tele, de las redes sociales, la radio suele acompañarnos en mucha parte de nuestra vida aún sin darnos cuenta. Cuando vas en el camión, hay alguien que está escuchando radio. Cuando llegas a una tienda, a un Oxxo, alguien está escuchando la radio. Cuando te subes a un taxi o a un Uber, está alguien escuchando la radio. Cuando llegas a una carnicería, a un súper, están escuchando la radio. Es decir, la radio llega a muchísimos lugares. Claro. Y creo que eso fue lo que ayudó a que mi voz y mis ideas pudieran esparcirse, ¿no? Esparcirse por toda la ciudad e incluso por las noches hasta las fronteras de otros estados. Sí, de hecho sí. Era increíble cómo llegaba gente de otros estados que decía, es que yo te escucho y yo... O sea, vives aquí, te mudaste. No, se escucha. Y yo, ¿y cómo? Sí, ¿Cómo le haces? O luego cuando se vino este auge de que ya te podías conectar en sitios web y elegir la estación y ya te podían escuchar prácticamente de cualquier parte del mundo. Sí, el internet maravilloso además. Ok, definitivamente, bueno, ¿cuántos años duró en Amor, el Gurú del Amor? El Gurú del Amor duró 8 años al aire. Hicimos una breve pausa de unos cuantos meses en el 2016. Me fui a experimentar a hacer televisión. Me fui a TV Azteca. No me fue nada bien haciendo televisión. Nada bien, que no me acuerdo de esa etapa. Sí, y creo que grabamos 4 cápsulas. Y al final no se concretó el proyecto en la televisora. Y bueno, yo quedé muy agradecido por la oportunidad. Y decidí... Hola, mamá, ya volví con mi bolsa negra de basura y mi ropa adentro. Regreso a Grupo Cipse, que me recibe nuevamente con las puertas abiertas. Y regresó el Gurú del Amor a la radio en la segunda temporada que iniciamos. Entonces, entre la primera y la segunda temporada del programa fueron aproximadamente 8 años, del 2000 al 2018, que fue cuando el Gurú del Amor salió del aire. Completamente. Completamente. Sí, cuando ya no... Bueno, hasta el día de hoy no ha vuelto. Ok.
Y si fue hace 8 años, estamos hablando que el concepto nació hace 11. Hace 11. ¿Qué ha pasado contigo en este tiempo fuera? Nada. Ay, ¿qué no ha pasado conmigo en este tiempo fuera? Pues han sido 3 años. 3 años desde que el programa terminó. Han sido 3 años muy difíciles, personalmente hablando. Profesionalmente también. Claro, no han sido solo difíciles para mí. Ha sido una época o una etapa en el mundo muy difícil para todos, para todas. Pero bueno, solo puedo hablar por mí. Y la realidad es que creo que esta ha sido la etapa más difícil de mi vida. La más difícil. ¿Por qué? Porque precisamente creo yo que empezando con la pérdida de mi programa de radio en el 2018, fue esa primera pérdida, la secuencia de varias pérdidas en mi vida que vendrían después, poco a poco, que me fueron dando para abajo. Me tiraron. O sea, todo lo que Yudiel era, todo lo que había construido para mi vida, se vino para abajo. Okay. Perdí gente, perdí familia, perdí amigos, gente a la que yo amaba mucho, que amo todavía mucho, pero que ya no están entre nosotros. Pero creo que fue desde el 2018 y hacia acá, una serie de pérdidas que me han llevado a replantearme por completo quién soy, qué quiero de mi vida, qué espero de los demás y para qué estoy aquí. Y eso ha sido lo más difícil de estos 3 años. Realmente el sentirme perdido, pero perdido por completo. No saber quién soy, no saber qué quiero, no saber cómo llegué a este punto y no saber cómo salir de él. Creo que además puedo decir con toda certeza hoy, después de sentir que ya salí de ella, que caí en una depresión profunda, pero una depresión tremenda. Después de perder mi programa, la siguiente pérdida fue 2 años después, la pérdida de mi abuela, la pérdida de mi padre, la pérdida de mi mejor amigo, la pérdida de otra segunda abuela, que si bien no era consanguínea, para mí era una mujer que me acompañó muchos años, cuidándome. Fallece mi tío hace unos pocos meses. Terminé mi relación de 3 años. Me cambié de casa 4 veces. O sea, ¿qué otra pérdida pude tener? Se me perdió mi celular, se me perdió mi iPhone 2 veces. O sea, ¿qué otra pérdida, no? ¿Qué más podía yo perder? Bueno, sí había algo más que podía perder, pero doy gracias a Dios y a la vida de no haberlo perdido. Y eso fue la esperanza. Nunca perdí la esperanza de que esos malos momentos iban a pasar un día. Hoy por hoy puedo decir que han pasado. Se alteraron los perritos. Se alteraron por la historia. Está muy perra esta historia. Nunca perdí la esperanza de que esto terminara, de que el dolor o el sufrimiento terminaran. Y así fue. No quiero decir que el dolor ya no está, pero por lo menos la esperanza de saber que todo iba a pasar me permitió mantenerme a flote. Y no nada más han pasado cosas desagradables, también han pasado cosas muy bonitas. La verdad es que yo he seguido trabajando, sigo dando clases en la universidad para la cual imparto docencia. También tengo mi consultorio de terapia que afortunadamente sigue creciendo. Acabo de inaugurar un segundo consultorio dentro de una clínica de la cual soy socio con un gran amigo de hace tiempo. Abrimos una clínica para trabajar y acompañar ahora a personas que tienen padecimientos o que tienen desórdenes alimenticios, entre otras cosas. Y bueno, o sea, también tengo hoy por hoy una casa que es ya mi propia casa. Me he dado la oportunidad de llenarla de plantas. He recuperado algunas amistades. Esta relación de la que les hablé que perdí fue una relación muy dañina. Me hizo perder también muchas cosas. La comunicación con mis amistades, algunos proyectos, trabajo. Entonces también han pasado cosas buenas. Me he mantenido... maestría en psicoterapia. Mi maestría en psicoterapia, por supuesto, ¿no? Y muchas cosas, pero principalmente creo que la mejor, y estoy seguro de no me equivoco, es poder acompañar a las personas
a poder acompañarles y hacerles sentir que no están solas y que sí pueden. Y que a veces lo único que necesitamos es alguien que nos acompañe, alguien que nos escuche y alguien que nos entienda. Y esto que decías de, ¿cómo le voy a creer a Yudiel, no? Si es mercadólogo. Bueno, algunas veces me ha pasado, algunos clientes o pacientes que llegan y me dicen, es que revisé tu currículum y yo vi que eres mercadólogo, entonces, a ver, no me cuadra esto. Bueno, esto es así. ¿Hay una promoción? Claro, esto es así de sencillo. Estudié mercadotecnia porque eso fue lo que decidí hacer cuando tenía 20 años, 21. Pero con los años decidí que otra de las cosas que eran mi pasión y mi necesidad era acompañar a las personas en sus momentos difíciles. Y de allá viene la terapia. Claro. Y te puedo decir que he ayudado más a las personas por escucharlas que por mis conocimientos en terapia o que por mis conocimientos en mercadotecnia. Entonces, a quien se sienta con la libertad de juzgarme, pensando que por ser mercadólogo no puedo ser de ayuda, les invito con todo respeto a que vayan no. Les invito con todo respeto a que puedan conversar con cualquiera de las personas que ha conversado conmigo en estos últimos 6 años que ya lleva el consultorio, que está por cumplir, y que puedan preguntarles si les ha sido de utilidad conversar conmigo. Y no por ser conmigo con quien han conversado, sino porque conversando conmigo hemos podido construir un espacio para hablar sobre sus sentimientos, sobre sus ideas, sin ser juzgados. Claro. Es que eso es lo primordial. Y justamente hace unos días tú y yo hablábamos sobre eso, ¿no? Sobre no nos damos cuenta de lo que nos está pasando, o creemos que sí, sabemos que estamos atravesando tal situación, pero estamos luchando día con día. Pero hasta que te sientas con alguien a platicarlo y decir, ok, ¿sabes qué? Tal cosa me está haciendo sentir mal y ya no encuentro cómo hacerle, cómo solucionarlo, ya estoy cansada, ya. Ahí es cuando ya entra la parte, si se puede decir, como de psicoterapia. ¿Por qué? Porque ya escuchaste todo lo que le acongoja y ya sabemos de dónde partir para poder ayudarles en esa situación que están pasando, ¿no? Claro, yo creo que no hay nada más amoroso que poder escuchar a la gente. Nada más amoroso, porque estás ahí. Porque yo puedo estar aquí y puedo estar con mi teléfono y la realidad es que no te estoy escuchando. Gracias. Y la mejor manera para mí de demostrar interés es precisamente escuchando a la gente. Y eso se ha convertido en mi trabajo también. Claro. Qué fuerte. Y es que hablábamos igual de, muchas veces conocíamos a Judo, a Yudiel, porque Judo es otro. Veíamos a Yudiel que todas las noches nos daba un consejo, que cuando lo veíamos en la calle le decíamos, oye, una foto, y se tomaba la foto. A Yudiel que tenía una conferencia padrísima, ¿no? Y todos salían llorando o con un nuevo aprendizaje. Al Yudiel que nos vendía las playeras. Ahí estaba la parte de merca. Algunos salieron nada más con playera, también salieron con pareja, ¿eh? ¿Ah, Déjame sí? decir, sí, claro. Es más, algunos tienen hijos y a una pareja de unos de ellos que se conocieron por el programa, le pusieron a su hijo en mi honor o en mi nombre, Yudiel. ¿De verdad? Sí. O sea que ya hay tu legado. Ya hay un segundo Yudiel en la ciudad. Ya tengo a un heredero. Ay, ¿qué tal? Sí, o sea, han salido con muchas cosas, entre ellas playeras, pero también otras cosas, ¿no? Igual de importantes. ¡Qué padre! Sí. Y bueno, o sea, a lo que iba era que no conocíamos esta parte personal de ti. No sabíamos que tal vez tú estabas pasando por cosas igual o peor y tenías que ayudar a esas personas. Muchas veces en los cursos que nos dan como medios de comunicación y cuando estás detrás de un micrófono te dicen, es que a la audiencia no le va a importar si tú estás triste. O sea, tú tienes que alegrarles el día, tú tienes que bailar, brillar, sonreír, porque no les puedes contagiar tu tristeza, ¿no? Y lo difícil que ha sido para ti cuando se trata de eso, de hablar de desamor, de rompimientos, de dolores, de emociones, dejar a un lado los tuyos para poder apoyarles. Sí. Y también justo lo que acaba de pasar, ¿no? O sea, no se me asusten si en algún momento sale alguna palabra altisonante. Ese soy yo, conózcanme, acéptenme.
O sea, definitivamente cuando estamos detrás de una cámara, de una televisora o del micrófono de una radio, pues sí nos tenemos que cuidar mucho porque Sí. hay multas muy fuertes. Sí. Pero Sí. aquí no. Aquí puedo decir lo que se me dé la gana. Aquí no, así que de repente se nos pueden salir. Y justo eso te decía, ¿no? O sea, aquí veníamos a ser nosotros mismos, al relajo que siempre hemos tenido. Aquí no queríamos al Judiel posado que decía, hola, muy buenas noches. Bienvenidos. No, no queríamos eso, queríamos precisamente lo que acaba de pasar, ¿no? Que te rieras, que te acordaras, que dijeras, me pasó esto, que gritaras algo que no te tenían permitido por reglas, ¿no? Normales. Sí, sí. Y acabo de notar algo. Acabo de notar y lo acabas de aceptar también, que caíste en una depresión por estas pérdidas que tuviste. Vámonos por partes. ¿Qué significó la pérdida de tu programa? La pérdida de mi programa. Es algo muy curioso, fíjate. Siento que no la noté y no la sentí hasta muchos años después. Bueno, han pasado 3. Pero yo creo que es hasta hace un año, un poquito menos de un año, que resentí esta pérdida. Fueron tantas, y han habido otras más importantes y más dolorosas que la de perder mi programa, que yo creo que fueron aplazando mi duelo o mi proceso, o lo fueron haciendo como un poquito más llevadero, como que hicieron que se me olvidara un poquito del programa y me concentré en otras cosas o en otras dolencias más fuertes. Pero cuando me di cuenta de que ya no tenía el programa, de que ya no me tenía que preparar para todos los días irme, primero a las 10 de la noche, ¿no? O después en la segunda temporada a las 8 de la noche, todos los días, por 8 años, yo sentía que había algo en mí que no andaba bien. Lo sentí desde el principio. Era una sensación que no terminaba de reconocer, que hasta hace poco logré identificar, y que fue precisamente este dolor de haber perdido el programa. Yo estaba muy agradecido de ya no estar en el programa al principio, porque después de 8 años, fue mucho tiempo, sacrifiqué reuniones familiares, sacrifiqué viajes, algunos otros sí me fui. Sacrifiqué amistades, sacrifiqué tiempo, sacrifiqué salud, sacrifiqué muchas cosas y no me importaba. Cuando terminé el programa, cuando terminó el proyecto, yo estaba, dentro de todas las cosas que estaba sintiendo paz, porque ya no estaba corriendo, ya no tenía que salir corriendo de trabajar y llegar a la radio, ya no tenía que fingir en gran parte que yo estaba bien para los demás. Me di la oportunidad de que si me sentía mal, disfrutar mi tristeza y permitirme hundirme, porque también recordé que hundido o pisando o tocando el fondo, también descubrí cosas muy importantes de mí. Y entre ellas, cómo tomar impulso para regresar más fuerte. Y es muy curioso porque precisamente cuando el Gurú del Amor empezó, yo estaba saliendo de un ciclo o de una crisis de 3 años también, que fue cuando salí de la preparatoria y no entré luego a estudiar a la universidad. Yo salí de la prepa 2 y presenté para FECA, para la Facultad de Contaduría y Administración de la UADY, y quedé en el examen, aprobé el examen. Pero por mis cosas emocionales, perdí mi lugar. Pasaron 3 años en donde mi familia, mi madre principalmente, no cedía. Y era como, ¿cuándo vas a regresar a estudiar? Aquí no quiero parásitos. Y yo decía, mamá, estoy trabajando, no soy el gurú del amor. A mí no me importa quién seas, aquí se estudia. Entonces era como, ok, como yo no sabía qué hacer de mi vida. Yo pesaba 93 kilos. Ay, no te creo. Créelo. ¿Tienes foto de eso? La verdad es que en mi Facebook no, ya las borré. Pero seguramente mis amistades desde la prepa, que tengo amistades que tengo ya más de 16 años de conocer, seguramente tendrán algunas fotografías, aunque sea contra mi voluntad. Pero Si estudiaste con Judiel y tienes una foto, déjala aquí en los comentarios. A la peor foto lo voy a denunciar de mi página. No, le vamos a dar un premio, a ver qué le damos. Le invitamos un helado. Le invitamos un Dairy Queen para que regresemos a esos 93 kilos. No, me costó mucho salir de ellos. Ajá. Pero estaba en esta crisis que me hizo subir a los 93 kilos. Y no quiero decir salí de esa crisis, ¿no? Asumí que estaba en una crisis. Hice algunos cambios en mi vida. Te podría hablar de muchos, pero quizá ahora no es el momento.
Y poco a poco superé esa crisis. Y una de las cosas que me ayudó a superar esta crisis fue conocer a tu hermana. Porque tu hermana ha sido mi mejor amiga por muchos años, desde que yo entré a estudiar a la universidad, después de 3 años de no estar estudiando. Conozco a Clau, a Celeste. Ella también tiene varios personajes, ¿eh? Ay, sí. Yo conocí a Clau y también a Celeste, porque traía su cadenita aquí que decía Celeste, muy popis. Y ella me ayudó mucho porque fue un trabajo aquí muy personal, ¿no? Muy cañón. Ella me caía re mal y entonces me proyecté en ella porque ella era muy como yo. Bueno, pero salí de esa crisis, ¿sabes? Y el gurú del amor fue lo que me ayudó a salir por completo. La cereza de esa crisis fue esta traición de la que te hablaba al principio. Y siento que bueno, años después volví a entrar en una crisis muy parecida, que también pareciera que me había durado el mismo tiempo, casi 3 años, desde que terminó mi programa hasta el día de hoy, que decido salir y reencontrarme nuevamente con las personas, buscando también poder reencontrarme, o buscando también poder recordar o poder, si no recordar, por lo menos identificar quién es Yudiel hoy, qué quiere Yudiel hoy y hacia dónde va Yudiel hoy, porque seguramente no es lo mismo que Yudiel quería hace 3 años. Y ese ha sido el proceso más difícil y lo que ha pasado con Yudiel también en estos 3 años fuera. ¡Guau! Sí. Yo sí me acuerdo de esas veces en que Claui llegaba y decía, ay, es que ya me tiene harto este niño. Pero es bien ñoño y ya terminó el proyecto. Te voy a contar algo. Una vez estábamos en la carrera, estábamos en el salón, estábamos en la clase de fundamentos de mercadotecnia. No es cierto, de publicidad. Publicidad creativa. Entonces pasaron todos y yo siempre pasaba al final porque la verdad es que yo siempre he sido muy ñoño. Yo me gradué con el mejor promedio de la generación de toda la universidad, de la carrera. Y entonces pasa tu amiga, bueno, mi amiga, tu hermana, pasa tu hermana y pasa con una lavadora. Entonces pasa con su lavadora una maqueta. Claro. Y a la lavadora le puso como un palito así y tú le girabas así y giraba la lavadora y tenía papelitos de colores adentro, tenía un cristalito con papel, una mica. Se veía bien bonita la lavadora. Sí, me acuerdo de ella. Y pasa Yudiel y saca su espectacular y lo conecta a la luz y se enciende el espectacular, prende la luz. Entonces se veía la abeja que estaba volando del espectacular derramando miel. Era un espectacular para miel, mi miel. Y bueno, tu hermana se quedó así de, ¿quién es este chamaco que vino a opacar mi lavadorcita? Y desde ahí me odió. Y ya después me amó, ¿no? Y yo más a ella. Pero nos odiábamos, nos caíamos muy mal. O sea, era esto, como encontrarte en un espejo y reconocer un tanto también cómo eres tú. O hasta ver lo que es el otro que tú no eres y que también te ayuda a saber que lo que el otro es tú no. Y para eso es útil conocer a la gente, porque también te ayuda a reencontrarte y a saber quién eres. Y me encontré así con tu hermana, fíjate. ¿Qué tal? Y conmigo después. Y bueno, después... Yo fui el pilón. Un poquito menos de un año después me lleva a Chetumal y te conocí cuando ibas a cumplir tus 15 años. Y todos los regalos. Y todos los regalos que te llevé, que hay fotos de eso. Pero no los voy a poner porque a mí no me conviene. Exacto. Sí, pero eso fue lo que pasó. Eso ha sido encontrarme con tu familia en particular. También ha sido, o fue una de las cosas que le ayudaron mucho a Yudiel a mantenerse a flote. Porque ella, tu hermana, fue y ha sido... Hoy por hoy la vida nos ha distanciado un poco, lo normal, lo natural. Distanciados no quiere decir lejanos. Y creo que la compañía, el acompañamiento de tu hermana fue algo que a mí me mantuvo a flote. La realidad es que yo le agradezco mucho. Y ya después pues me ayuda a conocerte, así que le agradezco más. Si no, pues no estaríamos hoy aquí. Si no, ¿quién me estaría entrevistando? Pues, ¿verdad? Cosas que sacamos de la manga, te digo. Bueno, ok. Claui fue una persona esencial y también en todos los proyectos habían como personas clave, ¿no? Nadie sabía y por seguro la van a ubicar. O sea, Claui
no es solamente la que aparece en las fotos de Yudiel de repente, sino ella era la que estaba detrás de las conferencias, la que literal corría, toma tu agüita, ¿no? Sí, Así de, sí, sí, oh, sí. ve por tal cosa, o sea, era tu segunda, por Sí, así decirlo. Nadie sabía quién era la niña de las fotos. Yo era la niña de las fotos con una camarita toda sí. X, estaba así, ay, fotito aquí, ay, fotito acá. O sea, esos eran los primeros pininos que hacíamos. Igual mi hermano en algún momento se metió a la parte de montar el escenario, Sí. o bajen los muebles, o sea, era una logística de locura, ¿no? O sea, llegar a todo eso era una locura. Y cada determinado proyecto, pues había gente que rotaba, por así decir. Pero también hace un ratito me mencionabas de algunas personas que fueron pieza clave. ¿Quién era tu papá? Uy, 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 así se llamaba, uy. uy. No, se llamaba como yo, se llamaba Francisco Javier. Yo soy Judiel, él era Javier. Deja de paso mi chips ahoy. Mi papá fue artesano. Mi papá también fue abogado. Después de ser artesano, se dio cuenta que la vida no le alcanzaba y el dinero no le alcanzaba con lo que ganaba siendo artesano. Y decidió estudiar abogacía. Él murió muy joven, ahora que lo dices. 56 años tenía. Murió de un infarto agudo al miocardio mientras estaba por meterse a bañar. Yo estaba en mi nueva casa, en mi casa, que es la casa de todos ustedes, solo si son buena onda. Sí, llevan comida. Y si llevan comida, de dieta. Yo estaba ahí, llevaba muy poco tiempo, estaba todavía con mi actual pareja en ese entonces. Era un día muy triste para mí, era un día muy malo, estaba muy enojado por cosas que habían pasado. Eh, y recibí una llamada insistente, hasta que cuando contesté, bueno, pues fue para darme la noticia de que mi papá había fallecido. Mi papá, bueno, es una historia bastante complicada. Yo viví con mi papá en 2 ocasiones. Mis papás eran separados. A veces me cuesta un poco conjugar los verbos. Eh, así que disculpen por mi español. Mis padres se separaron cuando yo era un niño. Más bien. Yo tenía 4 años, 3 años, no recuerdo muy bien. Mi papá se fue a vivir a Tampico, Tamaulipas. Ahí vivió lo que restó de su vida. Mi mamá, con quien yo vivía, y toda mi familia materna vivíamos en la Ciudad de México, de donde soy. Llevo en la ciudad de Mérida aproximadamente 22 años. 21 años voy casi a cumplir los 22. Así que soy más yuca que el papazul. Pero mucho tiempo dejé de ver a mi padre. Viví con él después de que se mudó a Tampico. Viví con él 2 años. El primer año fue cuando yo estaba en tercero de kinder, o segundo. Y la segunda vez que viví con él es cuando yo estaba en quinto de primaria. Regreso a la Ciudad de México a vivir con mi mamá. Y yo cuidaba de mi hermanito. Mi hermanito tenía... Mi hermano es unos años más chico que yo. Entonces a mí me tocaba llevarlo a la guardería. Y a la vuelta de la casa donde vivíamos, intentaron secuestrar a un niño. Mis papás trabajaban todo el tiempo hasta la Ciudad de México. Nosotros vivíamos en el Estado de México. Eran 3 horas aproximadamente de ida y 3 de regreso. Y mis papás no pudieron con la idea de que yo llevaba a mi hermanito a la guardería. Yo tenía 11 años, iba a cumplir los 12, y yo llevaba a mi hermanito a la guardería en camión. Entonces fue algo con lo que no pudieron. Mi abuelo, por parte de mi padrastro, ya vivía en la ciudad, aquí en Mérida. Ya llevaba algunos infartos, le recomendaban vivir a la altura del mar. Y tuvimos a dónde llegar. Primero llegué yo, solito. Toda mi familia, mi mamá, mi papá, mi padrastro, se quedaron en la Ciudad de México. Mi hermanito. Yo viví con mis abuelos un tiempo aquí. Y poco después llegó mi mamá, mi papá, mi hermano, y así todo hasta hoy por hoy, que el 98% de toda mi familia ya vive aquí en la ciudad. Y bueno, mi papá... Yo dejé de ver a mi papá aproximadamente 16 años. No supe nada de él. No nos vimos, no hablamos por teléfono. No sabíamos nada del uno del otro. Y después de 16 años, fue que, después de tanto tiempo, la pareja de mi papá en ese entonces
lo convenció como de, necesitas ir a buscar a tu hijo. Y nos contactó por el Facebook, bendito Facebook. Y así fue cuando yo, después de 16 años, me reencontré con mi padre. De hecho, subí una foto a mi perfil de Instagram de ese día en el aeropuerto. Y bueno, éramos idénticos, ¿no? Somos dos gotas de agua. Entonces, mi padre fue alguien que me enseñó mucho, fue alguien muy duro, fue alguien muy estricto en su momento. En sus últimos años ya era un pan de Dios, ya tenía nietos, ya había cambiado, ¿no? Completamente. Mi historia con él ya era otra, completamente distinta. Pero desgraciadamente solo fueron 3 veces cada año en Semana Santa que nos reuníamos todos mis hermanos ahí en Tampico con mi papá. Y después de 3 veces ya no pudo haber una cuarta. Fue cuando fallece mi papá. Y pues fue muy doloroso para mí. Porque había pasado tanto tiempo yo sin él. Que bueno, fue muy triste saber que ya no lo iba a poder volver a ver. Y me costó mucho trabajo entender y agradecer a la vida que tuve la oportunidad de reencontrarme con él, aunque fueran esas últimas veces. Pues porque mi papá tuvo la oportunidad de pedirme perdón, ¿no? Por todo lo que pasó. Tuvimos tiempo de recordar. La primera vez que yo viajé en avión, yo siempre fui como fan de los aviones, fue cuando regresé de Tampico a la Ciudad de México, la primera vez. Y me mandaron solito en avión. O sea, menor sin acompañar. Era un café de este tamaño. Yo iba con la azafata agarrado de la mano. Y ella me llevó desde mi papá, de las manos de mi papá hasta las manos de mi mamá en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y mi papá fue alguien que trabajó mucho, toda su vida trabajó muchísimo. Y creo que me enseñó muchas cosas que es muy difícil entender todo lo que te enseña alguien cuando lo aprendes una vez que ellos ya no están. Es muy difícil entender las lecciones que ellos querían darte. Pero bueno, creo que al final la vida es muy sabia y que sabe por qué hace las cosas como las hace. Y ese era mi papá, y esa era mi relación con mi papá. Y bueno, si quieren saber más de mi papá, híjole, la verdad es que yo podría hablar muchísimas cosas de él, pero no hay nada como que vean nuestras fotos y que puedan hacerse su propia historia de cómo fue mi historia con mi papá. Hay una foto donde él tiene cabello largo, un chaleco bien hippie, ¿no? Unos aretes de pluma, unos collares de ámbar, olor a sándalo, y bien hippie, ¿no? Bien indie. Y yo igual, mi chalequito, mis botitas, un Entiendo de clon. dónde salió ese gustito. un clon de él. Se podrán dar una idea de quién era mi padre si ven nuestras fotos ahí en Instagram. En esos 16 años que no lo viste, ¿te tenías algún coraje, algún rencor? ¿Te sentías mal o enojado cuando pensabas en él? Nunca le tuve rencor. Nunca le tuve rencor a mi padre. Pero creo que había algo más fuerte que eso. Varias veces me lo llegué a preguntar. Años atrás de que él muriera, yo me preguntaba, ¿yo quiero a mi papá? O sea, ¿amo a mi papá? ¿Qué siento por él? Cuando pienso en él, ¿qué siento? Porque yo no sentía nada. E incluso me llegué a preguntar, si mi papá muriera, yo lloraría. Qué extraño, ¿no? Qué extraño. Nunca le guardé rencor, pero creo que el dudar de lo que sentía por él, creo que pudo haber sido todavía más doloroso. Pero creo que todo se perdonó en ese reencuentro, en ese primer viaje después de 16 años. Todo se perdonó, ¿sabes? Fue como si el tiempo no hubiera pasado. Fue como ver a mi padre, como cuando antes de que yo lo dejara de ver. Y yo creo que a él le pasó lo mismo conmigo. Fue como volver a ver a su Paquito. Eh, creo que... Creo que no podría guardarle ningún rencor ni a mi madre ni a mi padre.
porque al final ellos me trajeron a la vida, Claro. más allá de cómo hayan sido. Entonces yo estaré eternamente agradecido con él. Sabes que la pareja de tu papá te contactó y se arregló todo esto para el reencuentro. ¿Qué sentiste cuando viste esa notificación en Facebook o cuando lo volviste a ver físicamente en el aeropuerto? Yo lloré mucho. Yo, a lo mejor no mucha gente lo sabe, pero yo soy bien chechón. Bien chechón, súper llorón para los que son de otros países. Soy muy, muy sentimental. Y me gusta hacerlo. Mucho tiempo no me gustaba porque me sentía juzgado. Nuevamente vuelvo a lo mismo, como si estuviera mal tener sentimientos, como si estuviera mal ser noble, porque además decían que yo era débil. Entonces una cosa es ser débil y otra cosa es ser humano, ¿no? Entonces yo me asumo como humano y con todas las emociones que me cargo y soy muy llorón. Lloré muchísimo, mucho, porque además no fue nada más encontrarme con mi papá, me encontré con mis hermanos y mi hermana y mis hermanos. Tengo muchos hermanos que son de mi papá en otras relaciones, antes de mi madre, después de mi madre. Ok. Entonces yo tengo 7 hermanos. El primero es Ulises, luego es Adriana y luego es Uriel. Pero Ulises, Adriana y Uriel son hermanos de la misma mamá. Pero Uriel es el más chico de todos los hijos de mi papá. Es como que lo tuvo mucho tiempo después. ¿Ya? Okay. Después vengo yo. Y después está Yoltik y está Joacín. Creo que son todos. No sé si hay alguien más, hijo de Francisco Javier Ramos Gutiérrez. Escríbanos a esta dirección de correo electrónico. Queremos conocerle. Sus otros 7 hermanos. Pero ya, entonces era reencontrarme con Adriana, que era mi muégano cuando éramos niños, ¿no? Era la única con la que jugaba, porque el más grande, que era Ulises, era odioso en ese entonces. Era el hermano mayor, el que jalaba más con el papá, y era les voy a acusar con mi papá si no se portan bien. Y lo odiábamos, el hombrecito, ¿no? El que... Sí. El grande, que de aquí dice las reglas de los hermanos. Claro. Y fue reencontrarme con conocer a mis sobrinos que no conocía. Ya tenían 15, 16 años y yo no los conocía. El otro tenía 7 años, creo, el hijo más chico de mi hermana, y yo no los conocía. Entonces, yo le agradezco también eso mucho a mi padre y a Ana, a Anita, la pareja de mi papá, o expareja de mi papá, porque siempre, y qué raro, ¿no? Que una pareja de una persona, o sea, pónganse en su papel, qué raro ha de haber sido para otras parejas, no lo sé, que tu nueva pareja te insista en ver a tus hijos. Háblale a tus hijos, como cuando generalmente la historia es diferente, ¿no? No, la única familia es esta. Si esta es tu familia, los otros, olvídalos. De novela. Anita no fue así. Y yo creo que, no quiero decir que más que a mi papá, pero a lo mejor al igual que a mi papá también tendría que agradecerle a ella. ¿Por qué no? Yo no sé qué haríamos sin ella. No sé qué haríamos sin ella. Sí. Bravo, Anita. Además, ella me enseñó a hacer raíces cuadradas cuando yo tenía 9 años, imagínate eso. ¿Y la sabes hacer todavía? No, ya no. Pero en ese entonces aprendí muy bien. Anita, necesitamos que vuelvas a Necesitamos una actualización. Ok. Bien. Otro de los personajes que comentaste y que también desafortunadamente se nos adelantó fue tu abuelita. Creo que de los años en los que te conozco, solo como 2, 3 veces la habré visto. Y precisamente en reuniones familiares, en la fiesta. Y yo recuerdo a tu abuelita muy, te voy a decir sin afán de ofender, pero muy loquita. O sea, muy, sí, vamos, que jala esto, y que la piñata, y que la comida. O sea, siempre era como una buena anfitriona, ¿no? Pero cuéntanos, tú la conoces muchísimo mejor que yo, muchísimo mejor de todos los que nos están viendo. ¿Quién era tu abuelita? Ay, mi abuelita. Ahí sí voy a llorar. Mi abuelita tenía, creo que 72 o 73 años cuando falleció. Mi abuelita era fumadora.
Fumó muchos años de su vida, pero empezó a fumar ya grande. Ella tenía, creo que 40 años cuando empezó a fumar. Y, y bueno, se le complicó dentro de todos los padecimientos que comenzó a tener a causa del EPOC que le causó el tabaco. Entre ellos, bueno, un infarto, varios infartos, afecciones cardíacas, respiratorias, etcétera. Pues bueno, mi abuelita era la mamá de todos nosotros en la familia, ¿no? Era la que nos cuidó de niños, era la que estaba para nosotros, la que siempre apoyaba a todos sus hijos. Mi abuelita trabajó toda su vida, todo el tiempo, trabajó mucho tiempo en la Ciudad de México también. Se desplazaba 3 horas de ida, 3 de regreso, llegaba con su bolsa de pan dulce y era el momento más feliz de mi niñez cuando veía regresar a mi abuelita del trabajo con su bolsa de pan dulce, justo para prepararnos para comer o algo así. Ella fue una mujer muy noble, fue una mujer muy valiente, fue una mujer muy suficiente para muchas cosas. Fue una mujer separada, crió sola a 7 hijos. Y bueno, un ejemplo a seguir para toda la familia. Una matriarca, mi familia viene de un matriarcado. Definitivamente fue la pérdida más dolorosa que experimentara mi familia. Y pues mi abuelita era la que siempre me echaba porras, ¿no? La que no importaba que yo me equivocara. Ay, Paquito. Ay, hijo, tú vente. La que me consentía. ¿Qué quieres que te haga hoy de comer, hijo? A ella le gustaba mucho hacerme y a mí que me hiciera tortitas de plátano macho, rellenas de jamón, queso, frijol. Era mi comida favorita de ella. Ella me enseñó a cocinar. Gracias a ella hago el mejor arroz de... No de mi familia, porque mi familia cocina muy rico, pero de muchas otras familias, ¿no? Cocino muy rico el arroz, ya me puedo casar, eso dicen, ¿no? Sigo soltero, no entiendo. Manden sus solicitudes. Cosas que no entiendo, a mí me dijeron toda la vida que si yo sabía cocinar arroz me iba a poder casar fácil y mírenme, ¿no? Pero bueno, entonces ella me enseñó a cocinar y siempre iba a mis eventos. Una vez fue una conferencia en el Teatro Armando Manzanero. Y ella no quería ir porque no tenía zapatos para ponerse. Entonces le dijeron, ay, ya, mamá, ponte tus zapatitos estos. Y se puso unas chanclitas. Entonces ya terminó la conferencia y bajaron, mucha gente se juntaba para poder tomarse una foto conmigo y así. Y quienes esperaban siempre al final era mi familia, pues para darle paso a la gente, ¿no? Entonces ya habían pasado todos, ya había pasado mi familia y mi abuelita no pasaba. Y yo siempre esperaba que mi abuelita pasara. Mi abuelita, vente. Y mi abuelita, ay, no, ya. Porque además mi abuelita era bien enojona, ¿no? Bien voluntariosa. Abuelita, vente. Ay, no, ¿qué? Hasta que, pues, accedió, ¿no? Y subiendo las escaleras nos dimos cuenta que no quería subir porque sus zapatos estaban rompiendo y dejó la mitad de la suela en el primer escalón, la segunda mitad de la suela en el siguiente escalón. O sea, llegó sin zapatos a la foto, ¿no? Y por eso mi abuelita no quería pasar a la foto. Entonces, pero siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo ahí y yo cada vez... Sacrificó su zapatito para tomarse la foto. Su chanclita, como obviamente tenía mucho tiempo guardada, aquí la humedad acaba con las cosas. Se acabó la chanclita. Entonces ella iba caminando con la chanclita y la chanclita se quedó en las escaleras, que eran de alfombra. Y pues ella estaba muy apenada. Ay, hijo, te dije que no quería pasar. Ay, abuelita, no importa. Y siempre que la veía en algún evento, yo siempre la mencionaba. Y le agradezco a mi abuelita, ¿no? Que está aquí y... Siempre en primera fila. Siempre en primera fila. Nunca faltó y siempre me escuchaba en la radio. Y, mándame saludos, hijo, que te estoy escuchando, ¿no? Y... Nunca te dijo algo así de, Paquito, ¿qué cosas estás diciendo? Cuando tocaba ciertos temas ahí. Nunca, nunca. Mi abuelita era una con sus hijas, con sus hijos, y era otra con sus nietos y sus nietas. Así de, ¿quieres fumar? Dale una fumadita, pero ya, no quiero que estés fumando con otras personas. Dale aquí, que no te vayan a regañar tus papás, hijo. Pero no porque nos consecuentaras, ¿no? Sino porque ella nos aceptó siempre como fuéramos. Ella sabía que si no fumábamos delante de ella, íbamos a ir a fumar a otro lado. Pues mejor que fumáramos con ella, ¿no? Eso es lo que ella pensaba.
Y después, bueno, pues fue muy complicado para ella dejar el cigarro y todas las afecciones que le causó, pero yo creo que eso es una de las cosas más importantes de mi abuela, que siempre fue muy incondicional para mí, para sus nietos, para sus hijos y sus hijas, y para mucha otra gente, ¿eh? Yo creo que no hay alguien que pudiera hablar mal de mi abuelita. Bueno, a lo mejor su propia familia, de la familia de la que ella viene, Okay. sus hermanos, sus hermanas, y no porque tengan algo malo que decir de ella, sino porque hablan mal de ella, aun con que ella fue la única hija que se preocupó por su madre en vida. Y, y es muy complicado, ¿sabes? Porque es darte cuenta que ella dedicó su vida para servir a los demás. Y de alguna manera siento, no sé, qué difícil, pero de alguna manera siento que lo podría haber aprendido de ella. El poder ser de apoyo o de ayuda para alguien sin esperar recibir nada a cambio. Esa era mi abuelita. Ella sabía que si prestaba 1,000 pesos, esos 1,000 pesos no iban a regresar. Ella lo sabía, pero ella lo sabía consciente, porque lo que quería ella era apoyar o ayudar. No, no nada más. No que dijeran que ella es la que estaba ayudando o que ella lo había hecho. Ella quería ser la que pudiera en verdad ayudar a las demás personas. Y creo que esa era un poquito de mi abuelita, ¿no? Y se fue muy rápido. Se fue muy rápido, vivió sus últimos años como quiso, comió lo que quiso. Mi abuelita era diabética, hipertensa y colesterol altísimo. Y se comía su torta de cochinita todos los domingos. Y ella decidió cómo quería vivir sus últimos días. Para nosotros fue difícil aceptar que ella quería vivir así, porque nosotros la queríamos tener para siempre. Pero creo que a veces hay que aprender a aceptar la voluntad de los demás, porque eso no depende de nosotros. A nosotros nos queda nada más aceptar y acompañar, o no aceptar y tomar otro camino. Pero creo que así es la vida. Y ni modo, es como lo que me tocó aprender con ella en Te esta dejo relación muchas con ella. lecciones, definitivamente te dejo muchas lecciones. Otra persona que también estuvo ahí, que igual creo que solo como 2 o 3 veces lo habré visto, pero fue muy simpática la forma. Había una persona que un día llegó con él así, de buenas, sin avisar, me acuerdo en la noche, o estaban regresando de una fiesta, algo así fue, no me acuerdo. El chiste es que llegaban a mi casa, obviamente visitando a Chloe, y en ese entonces era una casa chiquita de Infonavit, no tenía un buen frente, tenía, ¿cómo se llama? No era grava, no era gravilla, era piedra fea con un poco de monte, pero había mucho calor. Y sacamos una mesita y mi mamá les preparó sandwichitos o pozole, no me acuerdo qué fue. Y esa persona hasta repitió porque dijo, no, están buenísimos. Mucho tiempo después descubrí quién era en el medio en el que nos movemos. Y yo dije, ah, caray, ¿qué onda con este brother? Y era tu mejor amigo, que desafortunadamente pues no está aquí con nosotros. Que estoy segura, muy, muy, muy segura, conociendo la relación que tenían ustedes dos, que él estaría en ese sillón sentado, haciéndote bullying, haciéndote caras para que te rías, o sería uno de tus invitados, si no el primero, de los más especiales. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Sergio Serranova. Pero quiero que tú me cuentes quién era para ti ese mejor amigo. Mi mejor amigo. Él, puedo decir que de toda la vida ha sido mi mejor amigo. Y no porque haya sido el mejor de mis amigos. Bueno, yo a Sergio lo conocí en Progreso.
Él trabajaba en una tienda que se llamaba Despensas del Hogar. Era como un Super Aquí, un Dunosusa o algo así, chiquito, en Progreso, hace muchos años. Trabajé ahí porque mi mamá siempre ha trabajado como en esta cosa de marcas grandes y haciendo, que con edecanes, que con promotores. Y yo era un arlequín. No sé si la gente sabe que es un arlequín, pero si no lo sabe, búsquelo en Facebook o en internet. Entonces yo traía mi payasito, literal, de payaso, ¿no? Mitad amarillo, mitad blanco, y traía la cara pintada de mimo, y un sombrero aquí de pico. Como la Harley Quinn, pero era Judiel, ¿eh? Pero con más trasero, porque yo pesaba 93 kilos. Ay, gordita. Sí, entonces yo gracias a Dios no hay fotos de eso. Bueno, hubiera sido bueno que hubiera fotos, ahora que lo pienso. Pero él era gerente o encargado de esa tienda. Yo lo conocí ahí, pero nos hicimos amigos realmente años más tarde. Cuando yo ya trabajaba en la radio, siempre nos estuvimos en redes sociales, primero en el Messenger, ¿verdad? Como, Sergio Serranova te ha mandado un zumbido. Judiel Ramos ha iniciado sesión, se ha desconectado. Ha iniciado sesión, se ha desconectado, para que la otra persona viera que ya te había desconectado, ¿no? Así empezó nuestra amistad, ya luego pasamos al Facebook. En una ocasión, él, sabiendo que yo trabajaba en la radio, me invitó a coordinar sus ruedas de prensa. El primer evento que yo coordiné como prensa fue el Summerfest. Fue un evento en donde recibimos aquí en la ciudad a Pitbull, a Florida, a Sean Kingston. Wow. Y no me acuerdo a quién más, fue un grupo más o un solista más, no me acuerdo. Y estaba yo encargado de trabajar con la prensa y de recibir a los medios y de presentarles al invitado, en ese caso el artista. Así empecé a estar más cerca de Sergio y la vida nos fue acercando más y más y más y más. Y la verdad es que yo a Sergio tengo muchas cosas que agradecerle, porque mi vida y Judiel era uno antes de conocerlo y fue otro después de conocerlo. Con mi mejor amigo me fui de viaje a los rincones más raros y extraños del mundo. Nos fuimos además sorteando el peligro y todas las vicisitudes habidas y por haber del planeta Tierra. El último, para hacerles el viaje concreto, nos fuimos a Cuba y me fui de mula sin saber que me estaba yendo de mula. O sea, estaba yo pasando jabones, shampoos, ropa, ¿no? Todo legal, afortunadamente, pero ¿y qué tal si en eso ilegal había algo? O sea, yo no había visto alerta aeropuerto, o sea, de que si sabía que me encontraban algo en la maleta me iba a llevar el payaso. Entonces pasé de mula, ¿no? Y me fui con él a Cuba y sin medir el riesgo, y nos la pasamos muy bien y conocimos la ciudad y conocimos a mucha gente, y después de allá nos fuimos a otros lugares, y el último viaje que logramos hacer juntos como amigos fue ese viaje precisamente del que hablábamos hace un rato, despidiendo el 2017, perdón. Nos fuimos el 18 de diciembre del 2017, decidimos irnos juntos a Brasil, y ha sido el mejor viaje de mi vida. Es de todas las ciudades que conozco en el mundo, que tampoco es que sean tantas, pero son algunas, es el mejor lugar al que yo he viajado. Es una cultura muy similar a la de aquí, pero es mi lugar favorito en el mundo. Porque siento que si yo tuviera que buscar a mi amigo en algún lugar, lo buscaría en Brasil. O, a lo mejor, si es que su alma, y es que esto del alma existe, que yo creo que sí, a lo mejor lo encontraría en una playa de Santa Mónica, California, en Estados Unidos, en Los Ángeles. Eran sus dos lugares favoritos. Y bueno, en realidad él tenía muchos lugares favoritos. Cada que llegaba de un viaje, él viajó por N cantidad de lugares. Él sí recorrió a pata el mundo. Y siempre que venía de un lugar es, amigo, me tengo que ir a vivir a ese lugar, ¿no? Es que soy de ahí, ¿no? Brasil, yo soy carioca. Y ni habla portugués. Sí, no, o sea, pero su alma me decía, él se había ido una vez antes de irse conmigo a Brasil, y fue por eso que decidimos irnos. Me dijo, yo no repetiría Brasil, no repito ningún lugar, pero Brasil sí, y te tengo que llevar a conocerlo. Y después entendí por qué. Entendí muy bien por qué, ¿no? De muchas formas. Y ese es uno de mis objetivos en la vida.
aprender al 100% el portugués. Ujú. Porque me gustaría saber si pudiera reencontrar a mi amigo en Brasil un día de estos. Regresar y buscarle en esa playa, buscarle en ese restaurante, buscarle en esa disco, en ese bar, buscarle en esas calles caminando, en esa pared, en ese mural donde se tomó una foto. Yo sé que lo voy a encontrar un día. Espero que sea pronto. Creo que como hijos es... No es que esperes que sea pronto, pero estás consciente de que en algún momento tus padres ya no van a estar contigo. En el caso de tu abuelita también, o sea, no sabemos cuándo va a pasar, pero sabemos y estamos conscientes que en algún momento se va a ir, ¿no? Y lo que nos queda es disfrutar esos momentos que tenemos con la familia. Pero en el caso muy específico de Sergio, no se te dio la oportunidad siquiera de despedirte. Simplemente un día amanecimos con la noticia de que ya no estaba. Sí. ¿Qué crees que... ¿Qué fue lo último que platicaron? Híjole. ¿Y qué crees que te hizo falta decirle? Bueno, es algo muy doloroso porque lo último que pasó entre Sergio y yo fue que nos peleamos. Discutimos además por cosas que no tenían sentido. No tenían ningún valor aquello por lo que estábamos peleando. No valía nada. Creo que era tanta nuestra amistad. Más bien, creo que era tanto el tiempo que pasábamos juntos por ser tan amigos. Que como todo, ¿no? Como toda relación, mientras más convives con alguien hay más posibilidades de choque o de roce. Y sí, es cierto, éramos mejores amigos, pero también los dos teníamos un carácter fuertísimo. Entonces creo que durante, sí, 15 años aproximadamente, que fue lo que duró nuestra amistad, nunca nos habíamos peleado en realidad, hasta esa última vez. Discutimos, nos distanciamos un mes y medio después de que regresamos de Brasil. Y nos distanciamos porque, entre otras cosas, yo conocí a una persona que a él no le parecía que yo saliera con esa persona. Y a mí me dolió mucho o me enojaba mucho porque yo aceptaba a las parejas y no cuestionaba ni juzgaba a las parejas con las que él salía. Y me sentí nuevamente muy juzgado y muy rechazado y sentí que no era justo y decidí poner un límite. Y fue doloroso y me pesó mucho no hablar con él, no verlo. Y, y cuando murió, obviamente fue más triste aún pensar que lo último que hablé con él fueron cosas poco agradables, fueron reclamos. Sin embargo, fíjate que no sé si es el destino, la vida, el karma, Dios, el universo. Sergio vivía a unas cuantas casas de de aquí de donde estamos grabando esto precisamente, que es mi consultorio. Y un día antes de que yo me enterara, y todos, de que él ya no estaba con nosotros, yo salí de la casa de aquí, del consultorio, dirigiéndome hacia mi auto, en dirección hacia su casa, y lo vi saliendo de su casa. Y él volteó y me vio. Y yo quité la mirada y él también volteó hacia otro lado. No te vi. Él iba arrastrando una maleta de mano. Y es muy extraño porque hacía unas semanas había vuelto de Cuba y no se iba pronto, sino hasta la siguiente semana otra vez de viaje. Por lo tanto, yo no sé si esa imagen que vi de él fue él o fue su alma o su espíritu yéndose a viajar por el mundo.
Porque yo lo vi saliendo con una maleta de su casa y yendo como si estuviera dirigiéndose hacia algún lugar. Y nos vimos y no nos dijimos nada. Pero yo creo que así fue como nos despedimos. Llego a la casa ese día, me acuesto a dormir. Y en la mañana siguiente entro al baño casual. Y estando en el baño revisando mi teléfono casual, me mandaron un screenshot de una noticia de redes sociales en donde decían lo que había pasado con mi amigo. Entonces yo quedé en shock. Lo primero que recuerdo que hice fue salir del baño, hablar por teléfono a quien me pudiera confirmar que esto había sido así. Y así había sido. Resulta que cuando yo vi a mi amigo, muy probablemente esas habían sido sus últimas horas de vida, antes de que lo asesinaran, en su casa, a unas casas de casa de mi mamá. Y cuando yo lo vi, me quedé pensando, cuando lo vi con vida, o creo yo que seguía con vida cuando lo vi saliendo con su maleta, me quedé pensando en si hablarle o no, si ir a buscarle a su casa y hacer las paces o no. Y decidí no hacerlo. Dije, no, ya estuvo. O sea, si se lo permito una vez, me lo va a volver a hacer. Y me fui a trabajar. Y cuando volví nuevamente aquí al consultorio, sus rejas y su puerta estaban abiertas. Y yo dije, debería ir a verle. Y caminando del auto hacia aquí al consultorio, yo volteé a ver a su casa con todo abierto y decía, a lo mejor es una señal de que yo vaya a verle, ¿no? Para reconciliarnos. Y qué bueno que yo no fui. Porque estoy seguro de que ese momento en mi vida jamás se me hubiera olvidado. Porque mientras yo estaba pasando por todo esto en mi cabeza, él ya estaba en su casa sin vida, en lo que esperaban por alguien para que lo encontrara. No quisiera entrar en muchos detalles porque no me gustaría ser muy grotesco, pero la forma en la que le quitaron la vida a mi amigo fue ni siquiera sé si la palabra cruel aplique. Ni siquiera creo que la palabra despiadada aplique. De entrada, no importa de la manera en que lo hagas, arrebatarle la vida a alguien, creo que no es humano. Pero la forma en la que lo hicieron con él, no entiendo por qué. Y a lo mejor creo que he dejado de buscar por qué. Ya no sirve de nada para mí entender por qué pasó así. Pero ahora cada vez que pienso en mi amigo, a diferencia de antes cuando estábamos enojados, pienso en lo que me diría. Y me diría, ya ponte las pilas. Tú puedes. Deja de depender de la demás gente. Confía en ti, en tu talento, en tu valor como persona. Y creo que una de las cosas que más aprendí de él es lo que uno no debe de permitir con tal de no sentirse solo. Yo me atrevo a pensar que eso fue en gran parte lo que llevó a su fin la vida de mi amigo. La soledad. Era muy solitario. Irónico, porque conocía a todo el mundo. Y todo el mundo lo conocía a él. Y la mitad del mundo lo odiaba y la mitad del mundo lo amaba. Yo solamente le puedo agradecer todo lo que hizo por mí mientras fue mi amigo. Y sobre todo le agradezco por haberme enseñado el mundo. Siempre viviré agradecido para eso. Ese era Sergio. Y esa era mi amistad con Sergio. ¿Te parece que dejes el lado? Que brindemos por los que ya no están. Tal vez no físicamente, pero sí espiritual. Y sobre todo que han sido clave para lo que hoy eres. Sí, definitivamente. Salucita. ¡Salud! Salucita. Es refresquito.
tranquilo. Es refresquito sin azúcar, Nutri. Sin azúcar. Sí, le dije, si vas a traer algo sin azúcar, porque Algo luego light. me regañan. Para contrarrestar el helado que ya te estoy llevando. Porque Odali lo trajo, Nutri. Odali lo trajo. Yo pregunté, ¿quieres algo? Helado. Y yo, ay, bueno, está bien. No traiga agüita. Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué? También le tengo que agradecer que piezas clave de mi vida han sido mis exparejas, ¿eh? Ujú. Me ha ido re mal en el amor. Irónicamente. ¡Qué irónico! ¡Qué irónico! Pero no tengo ningún tapujo en decirlo, ¿no? O sea, es como Ok. pensar que un médico no se va a enfermar, Claro. como pensar que un peluquero no se corta el cabello. La chica de las uñas que las tiene todas sus parejas porque practican ella. Por supuesto. Es decir, ¿qué nos exenta de vivir dificultades, ¿no? En el amor? Y no me ha ido nada bien en el amor. No me ha ido tan mal, ¿no? Pero, ¿saben? Bueno, me ha ayudado tanto a entender lo que es el amor, pero también lo que no es. Las relaciones que he tenido, ¿no? Las relaciones fallidas. De eso se aprenden más, creo yo. Definitivamente. Y gracias a mis exparejas. Yo no sé qué se haré sin ustedes. Más gracias por ya no estar, ¿no? Pero no. Y no vuelvas, pero... Gracias por no volver. Pero muchas gracias por no volver a hablarme. No, fíjate que es curioso porque, si bien no con todas mis exparejas, a ver, no, voy a retractarme. No me llevo casi con nadie de mis exparejas, pero con las exparejas con las que me llevo muy bien. Okay. Eso habla de que a lo mejor yo no soy un mal ex, ¿verdad? No lo sé, amigo. Que cada quien sea capaz de juzgarse, ¿verdad? Sí. Sí. En que me contabas todo esto, pues todas las vivencias que has tenido con estas piezas clave, te digo. Tu papá que se vestía de cierta forma y que te digo, ahora entiendo por qué hay incienso, que si el atrapasueños por Sí, aquí, ahí que está. si voy a poner, o sea, es como, Sí. ay, ¿de dónde sacó? Porque tu mamá es totalmente diferente, o sea, tu mamá es muy de las típicas mamás tradicionales, ¿no? De vamos a poner el recuerdo de los 15 años aquí, ¿no? Sí, Que es sí. el mío y está ahí en la cocina. Sí, por cierto. Tu papá, ajá, te dijo eso. ¿Qué más? Ah, tu abuelita, que de ahí retomaste el querer ayudar a los demás. Y el de tu mejor amigo, el de soñar, el de tener metas, el de progresar, si se puede decir así. Y obviamente hay muchísimas más que pues no nos va a dar el tiempo para mencionarlas, ¿no? Pero ahora viene lo bueno. Ahora Judiel está regresando en otro formato. Está regresando con un nuevo proyecto. Y pues no hay nadie mejor que nos cuente de ello que tú. Así que dime cuáles son tus planes maquiavélicos. Ok, bueno, pues después de 3 años... ¿Tu tiempo de crisis promedio? Sí. Después de 3 años, este tiempo de crisis promedio, después de estos 3 años y todas las cosas que han pasado, decidí que ya no podía y ya no quería seguir sintiéndome mal. He pasado mucho tiempo mal, triste. Dije aquí que creo que estuve deprimido. Y decidí que ya no quería sentirme así, que yo quería retomar mi vida, retomar mis sueños, retomar mis promesas, porque he hecho promesas que espero cumplir. Y decidí comenzar con este nuevo camino que de alguna manera espero me ayude a reencontrarme. La realidad es que estos 3 años siento que me perdí mucho. Me perdí demasiado. Como te digo, todo lo que yo había construido se vino para abajo. Y no es esta la primera vez que intento retomarme, ¿sabes? Hace algún tiempo, hace poco más de 1 año, sí, quizá 2, intenté retomar el proyecto del Gurú del Amor en la radio. Y como lo que tú decías, tengo a mucha gente conocida en muchos de los medios, porque llevo mucho tiempo también en los medios. Bueno, ahora llevo 3 años fuera de ellos, pero sigo conociendo a la gente que sigue ahí, siguen siendo mis amigos. Y yo le agradezco a estas personas que también han sido pieza clave, quienes han decidido ayudarme o apoyarme, acompañarme en el camino,
a mis compañeros locutores que me han dado un espacio en sus programas, a mis amigos o amistades directivos de radio que han dicho, órale, ven, vamos a proponer tal cosa. Incluso a alumnos o a estudiantes que he tenido conmigo antes y que hoy me los encuentro trabajando también. Le agradezco mucho a esos y a esas que en su momento se acercaron a mí para proponerme, ¿cómo que el gurú ya no está haciendo nada? O sea, ¿cómo te estás desperdiciando? Vente, ¿no? Vamos a trabajar, vamos a hacer algo. Y mucha gente quiere estar conmigo y mucha gente quiere trabajar conmigo. Ay, oílo. El Cote, ¿sabes? Sí, todos ¿no? quieren venir a trabajar conmigo. Y bueno, creo que eso habla de que algo bueno hice, ¿no? Y que les gusta lo que he hecho. Y también les agradezco que aunque no se hayan dado en la mayoría de los... Bueno, no se había dado nada o no se había concretado sino hasta ahora. Le agradezco mucho a toda esta gente que fue pieza clave en motivarme, en animarme, en emocionarme, en alentarme a regresar a hacer algo. Cuando yo lo único que quería era estar en mi casa llorando y recordando a mi abuela y a mi padre y a mi amigo y a mi tío y a mi otra abuela y a las casas que he tenido y a mi programa de radio y a mi expareja. Y a la otra expareja. Y a la otra expareja, y a la otra expareja, ¿no? Heridas que uno no sana. Y me ayudaron poco a poco a salir de eso. Es como, yo te ayudo un escalón, ¿no? Ahora yo te ayudo otro escalón. Y así, hasta que fui subiendo. Salir de esto no ha sido fácil. No lo he hecho solo tampoco. Agradezco a quienes han pasado en el camino de este proyecto que hoy puedo decir que está comenzando y que no se han podido quedar. Te agradezco obviamente a ti, ¿no? A ti como este nuevo equipo que hemos formado y todo lo que vamos a lograr con esto. Pero después de estos 3 años, decidí salir a buscarme a la calle. Y es un decir, es un en sentido figurado. Ay, yo pensé que iba a salir de aquí. No, en sentido figurado, ¿no? No me da pena decirlo. Me perdí. Hasta el día de hoy puedo decir que me siento un poco perdido. Puedo decir un poco que he dejado de saber con toda certeza quién soy. No quiero decir que no sé quién soy, sé quién soy. Hoy he hablado un poco de quién soy. Pero también hay muchas cosas de mí que han cambiado con todas estas cosas. Y creo que es lo que decías al principio. Nunca dejamos de conocer a la gente. Y eso es porque la gente nunca deja de cambiar y de transformarse. Aunque la gente diga, no, las personas no cambian, no, cambia de pareja, no, cambia de esposo, cámbialo, ¿no? Porque no va a cambiar. No, yo creo que la gente sí cambia. Lo que pasa es que no cambian para uno. La gente cambia para sí misma. Claro. Y creo que decidí salir a la aventura de descubrir quién es ese Yudiel que se está construyendo. ¿Cómo he cambiado? ¿Qué cosas son las importantes para mí ahora? Y no lo puedo hacer solo, ¿sabes? Lo intenté hacer en mi casa, deprimido, con el cuarto oscuro, llorando bajo de la cama. Lo intenté en la fiesta, con la chela y con los vicios. Lo intenté en la iglesia, lo intenté en la espiritualidad, lo intenté en el ejercicio, en la dieta, lo intenté en los amigos, lo intenté en las parejas ocasionales. Lo he intentado de muchas formas. Y no he terminado de encontrarme. Y es muy curioso porque con mis clientes en terapia me encuentro todo el tiempo. Es como platicamos de sus historias, pero es imposible que yo no pueda pensar en las mías. Ay, sí, ay, a mí también me pasó. Y te pones en perspectiva y te pones a reflexionar sobre cómo has reaccionado tú en esas situaciones que te está contando esta persona. Sin dejar de ponerle atención, ¿no? No es como, bueno, tú habla de ti mientras yo pienso en mí. No, sino cada vez que yo platico con uno de mis pacientitos, me encuentro y encuentro algo de mí. Y soy capaz de ponerlo en la mesa y presentárselo. ¿Sabes qué? A mí me pasa esto. Fíjate que a mí con mi mamá me pasa esto. O con mi papá me pasó esto. O en mis amistades me pasó esto. O cuando tuve pareja me pasó esto, otro, ¿no? Y yo pienso que esto y aquello. Y yo lo solucioné de esta manera. O sabes que no encontré solución. Y soy capaz de involucrarlo y de ponerlo. Cuando además todos los psicólogos ahorita están de estar así como, ¿qué? No puedes cruzar esa línea, a mí no me importa, sí. Yo no soy psicólogo, o sea, me vale, yo soy psicoterapeuta.
Y mis ideas son otras. Ya tengo algunos psicólogos en el club de fans. No todos los psicólogos son radicales. Esa era una idea errónea mía, ¿no? De pensar que todos los psicólogos eran así. Luego he conocido a otros que digo, no, pues sí, este sí cumple con el perfil, ¿no? Pero voy a eso, voy a que recordé que cada que platico con un paciente o con un cliente, me encuentro a mí mismo. Y después de 3 años decidí salir a buscarme en esas historias de la gente y traspasar un poco el consultorio. Y decidí volver a conversar con mis amistades, con mis conocidos, pero también con gente desconocida. Platicar con personas ordinarias que son extraordinarias, que tienen historias que tú dices, ¿cómo superaste eso? O sea, tengo clientes que han venido endeudados con un chorro, mil de dinero y lo solucionan y digo, ¿cómo lo lograste? Hay gente que viene con una depresión porque, por ejemplo, por la pandemia perdieron a sus 2 padres al mismo tiempo. Y es como, yo perdí a uno y siento que me estoy muriendo todavía. ¿Cómo le estás haciendo tú? Y veo cómo la gente sobrelleva su dolor y me encuentro en el camino junto con ellos. Y decidí que si me sigo sintiendo perdido, es válido sentirse así. Pero también encontré que tengo una responsabilidad para encontrarme, que solo depende de mí, que el único beneficiado, bueno, igual y no soy el único beneficiado, ¿no? Hay otras personas que se pueden beneficiar colateralmente, pero que la principal persona soy aquí yo. Y decidí salir a conversar con las personas de nuevo. No nada más del amor ahora, sino de la vida. Porque no todo se reduce a tener o no pareja en la vida. Pareciera que eso nos han enseñado. Que lo más importante es una relación de pareja, porque tus padres allá van a estar, el trabajo como sea siempre sale, el dinero como donde come uno comen dos, ¿no? Pero la pareja. Y la pareja es solamente una pequeña fracción de nuestra vida. Porque nuestra vida se compone de más cosas. Los amigos, el trabajo, la salud, las finanzas, la espiritualidad. ¿Cómo nos llevamos con todas esas cosas en la vida que también influyen en la manera en la que nos sentimos? Y decidí salir a buscarme en los demás. A ver qué tal, a ver qué encuentro. Ok. Así que en este nuevo proyecto no va a ser el Gurú del Amor. Hemos cerrado el capítulo del Gurú del Amor. Me costó mucho dejar ir al Gurú del Amor. Me costó mucho pedirle, no que se fuera, que me diera chance. Que me diera chance de explorar otros yudieles, de explorar otras capacidades, otras habilidades, otros temas, otras cualidades mías, otras ideas, otros puntos de vista. El Gurú del Amor sé que no desaparecerá porque vive en el colectivo de la gente. Vive en los recuerdos de la gente. Tengo N cantidad de personas que me dicen, cuando escucho esa canción yo me acuerdo de tu programa, que era cuando yo estaba triste porque me estaba divorciando, porque me habían decepcionado, porque yo no encontraba pareja, porque para mí era muy importante tener a alguien. Y hoy, después de tanto tiempo, me llevas esos recuerdos y para mí es nostálgico y no saben lo que para mí significa escuchar eso, porque también me transportan a esa época. Y sé que el Gurú del Amor no desaparece, pero he decidido, ponerle una pausa. He decidido darle paso a otro Yudiel. A otra de tus personalidades. A otra de mis identidades. Y que sé que va a tener cosas muy interesantes que contar, porque si hay alguien que es la cabeza y el cerebro de El Gurú del Amor, ese es Yudiel. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ok, entonces de este nuevo proyecto podemos esperar no solo amor, sino cualquier tema. Ahora sí que lo que se te cruce por la mente. Como la vida misma, ¿no? Es como un día estás llorando porque no está escrito, pero de repente dices, chinga, no me han depositado, ¿no? Dices, puta, no saqué la ropa. Y es como, ve este chiquero, ¿cómo puedo estar tranquilo aquí? ¿Cómo puedo trabajar a gusto? Y de repente es como, hay 1000 cosas en la cabeza. No nada más el amor y el desamor. Y creo que estoy listo para evolucionar y como me siento como
cómo dejar de ser un adolescente y que es enamoradizo y que se enamora hasta el copete, ¿no? Y le va mal porque lo entrega todo sin medir, sin mesura y con sus expectativas acá. Y creo que eso es madurar y evolucionar. Y no sé si estoy listo para eso, no sé si estoy listo para crecer, pero es parte del proceso natural de la vida, crecer. Nadie está listo. Nadie está listo y creo que eso es lo emocionante del asunto. El estar a la expectativa, pero sin miedo, sino estar ahí y dar lo mejor y escuchar todo lo que pues estos invitados especiales van a estar viniendo a contarnos. Sí, he decidido invitar a gente para conversar con ellas que tienen algo muy, muy interesante para la vida de todos quienes vamos a ver y escuchar, desde en lo personal, cómo han hecho para resolver ciertas cosas de su vida, hasta cómo les está yendo en el trabajo, cómo se decidieron dedicar a lo que hacen. Imagínense, ¿no? Cuántas profesiones no conocemos y que existen, que son muy importantes, de cómo ha superado la gente los dolores más grandes de su vida, de la vida en general, pérdidas y muchas otras cosas. Tener otras perspectivas. Más voces. Yo creo que esta pluralidad de voces, mientras más distintas, mejor. Porque nos pueden ir ayudando como a identificar nuestra propia voz. ¿Cuál se parece más a la nuestra o a la voz de lo que nosotros queremos? ¿Y cuál voz o voces se alejan de lo que queremos? Y hay que hacerlas a un lado también. Pero si solo tenemos una voz que es la que nos dicta qué hacer, es imposible no hacerle caso. Es la única voz que te está hablando. Para mí la terapia, el conversar con la gente en el podcast, o en las redes sociales, o el platicar con un amigo, o con un desconocido en el súper, o donde sea, platicar con la gente y compartir con ellas, me hace tener más voces que me ayuden a entender que hay muchas otras formas de vivir y que la mía no es la única. Y que si la mía, que es la única que conozco, no me está funcionando, puedo conocer la vida de otras personas para entender que hay otras formas posibles de vivir bien o diferente. Y eso es lo que intento hacer en este podcast, en este nuevo proyecto. Mostrar estas voces, esperando que nos ayuden de algo en la vida. De mi parte, pues, creo que en un momento te lo dije, te felicito por dar ese gran paso. Gracias. Ya se está haciendo, ya se está, como lo dije al inicio, ¿no? Lo sacamos de la manga porque no teníamos ni idea de cómo decirles, se va a estrenar tal día, tal hora, o sea, no teníamos la menor idea y había muchas cosas que queríamos decir, pero precisamente este es el meollo del asunto. Conocer quién es Yudiel Ramos, estar enterados de que va a ser una nueva etapa, van a haber muchas nuevas experiencias y que pues obviamente estén pendientes de todo eso. Ahora que, lo podría decir yo, no es porque la producción sea muy buena, porque yo lo voy a hacer, no es cierto. Si en algún momento algo falla, como ahorita que me tiré el micrófono, va a ser mi culpa, no va a ser culpa de Yudiel. Los comentarios de hate me los dejan a mí, pero pues todo esto se está haciendo con todo el corazón, con toda la idea, ¿no? De seguir ayudando y apoyando a las personas. ¿Y quién mejor que tú que nos digas qué días va a estar este podcast disponible? El horario de estreno, obviamente. Y si nos quisieras adelantar, ¿quién va a ser el primer invitado? Claro. Pues a partir de la próxima semana, a partir del próximo jueves, yo les espero cada semana en punto de las 7 de la noche con un nuevo episodio que estaremos publicando en mi canal de YouTube y en las redes sociales. A las 7 de la noche estaremos compartiendo un episodio que tiene muchísimo, muchísimo valor para mí y para toda la gente que está dedicando mucho trabajo para realizar esto. Nuestro primer invitado, o mi primer invitado, es un gran amigo que conozco de toda la vida. Él es Teo Flores. Es un amigo actor, es una de las personas más importantes en el proyecto de El Gurú del Amor hace unos años. Él estuvo acompañándonos viendo la luz y tiene muchas historias que compartir también respecto a este momento. Él es nuestro primer invitado y hablamos mucho de nuestra amistad, hablamos mucho de cosas que vivimos y creo que si quieren conocer más a Yudiel y quién es, no se pueden perder ese primer episodio porque ahí destapo mucho de mis relaciones, mucho de mis emociones,
mucho de mi pasado, mucho desde mis sueños, de mis proyectos frustrados que no han funcionado, pero también de los que sí están funcionando y que hoy por hoy están aquí viendo la luz. ¡Ay, qué emoción! Bien, pues ya lo dijo Yudiel claramente, a partir de la siguiente semana, todos los jueves a las 7 de la noche, vamos a estar viendo un nuevo capítulo. Así que, pues, este es como si hubiera aquí un listón y vamos a dar el corte Sí, oficial. sí, vamos a suponer que esta es la gran inauguración. Y cada semana pues estaremos conociendo. Si quieren conocer más de la vida de Yudiel, más de la parte personal, pueden dejarnos aquí abajito sus comentarios, vamos a estarlos leyendo al finalizar la transmisión. Y también si quieren sus saluditos, los pueden ir anotando. Digo, ahorita no nos dio chance de checar los comentarios porque nos volvimos un poquito locos aquí en producción. Pero bueno, vamos a estarlos checando y en las siguientes transmisiones pues los vamos a estar mandando sus saluditos para que sepan que son escuchados todo el tiempo. Un placer, amigo, un placer, de verdad, entrevistarte. Qué raro, ¿verdad? En mi vida hubiera pensado que iba a hacer esto, pero sí, pues estamos pendientes. Sí, no, muchas gracias a ti por la confianza, por el tiempo, por el valor. No sé qué se siente entrevistar al gurú del amor. No sé qué se siente entrevistar a Yudiel Ramos. No sé, la verdad son sentimientos encontrados. Se lo podrás contar a tus nietos, si es que los llegamos a conocer. A Valentín, mi perrito. Pero no, yo te agradezco muchísimo, no nada más esta conversación, sino que todo lo que viene, no hay nada que no esté pasando por tus manos y que lo estés transformando en oro. Y creo que entre esas personas que han sido y son pieza clave, por supuesto estás tú y toda la compañía. Así que te agradezco infinitamente y le agradezco mucho a toda la gente que, como siempre, no se olvida de mí y les prometo que no se van a olvidar de mí. Escuchen cuando se los estoy diciendo. Parece promesa de candidato. Parece promesa de candidato, pero les prometo una vida mejor. No se pierdan cada episodio de mi nuevo podcast. Gracias. Hoy jueves de la próxima semana. Muy bien, amigo, pues vamos a estar trabajando en conjunto. Y por mi parte es todo. Yo soy Odaly Jiménez y nos vemos hasta la próxima.